Nvidia tuvo muy buenos reportes y está impulsando todo el mercado. De hecho, se esperaba que por las solicitudes de desempleo que fueron menores a las esperadas, todo el mercado corrigiera en general. Está pasando, pero no con la intensidad que uno esperaría, porque bueno, claramente Nvidia representa bastante en el mercado y con su buen reporte está subiendo bastante. Al momento estamos en 11%, pero van a ver que es una acción que es de las pocas que está subiendo el día de hoy. Vamos a pasar los gráficos para que miren esto y miren esta pantalla al costado. Pueden ver que Nvidia está en 11%. Pero el resto está todo en rojo, como pueden ver. De hecho, bueno, acá tiene el gráfico diario de Nvidia, cómo saltó dejando un gap. Pero si vamos al índice, al SPY, por ejemplo, vamos a ver que está haciendo un retroceso bastante fuerte. De hecho, comenzó al alza seguramente por una fuerte expectativa por parte del buen reporte de Nvidia, pero luego empezó a corregir a la baja con esta vela que empieza a tirar. Miren esto, si ustedes van al gráfico de 5 minutos, lo van a poder ver en mayor detalle lo que estoy mencionando. Podemos ver que en el pre-market hizo todo este movimiento al alza, acá lo tienen. Este es el aftermarket de ayer, mucho movimiento, y luego todo el pre-market de hoy, que podemos ver también que bastante movimiento al alza, pero abrió el mercado y miren cómo empezó a corregir. Hizo un intento acá, que era una buena oportunidad de short para el que tradea de corto plazo, y luego empezó a tirar para abajo, y esto justamente arrastró a todas las acciones que vemos acá de costado. Por ejemplo, esta cartera, que están tirando para abajo también, salvo una que está 11% arriba, que no es una novedad. Ahora, ¿qué podemos ver en términos generales de esto? Bueno, por un lado el razonamiento que hay detrás de por qué está el mercado corrigiendo. Por un lado tenemos las solicitudes de desempleo que fueron menores a la esperada, pero uno diría, bueno, hay menos empleo, hay más empleo, o sea, menos solicitudes de desempleo. Esto debería ser bueno, pero el tema es el siguiente. Recordemos que para poder bajar las tasas de interés, la Fed lo que busca es que la inflación calme. Entonces, si hay mucho empleo o más demanda de empleo, porque por ende hay menos desempleo, hay gente con más dinero en el bolsillo o cobrando más, por lo tanto hay más demanda por productos. Si hay más demanda por productos, sube el precio de ellos, por lo tanto genera más presión sobre la inflación. Y si hay más presión sobre la inflación, la Fed tiene menos incentivos para bajar las tasas, y eso es lo que está sucediendo y por qué este dato pega negativamente en lo que es el mercado. Y acá vemos que, bueno, también estamos hablando de que hay una divergencia, si vamos a ser un poco más técnicos. De hecho, vemos acá que hay un máximo un poco más alto que el anterior, mientras que en el caso de Nvidia, bueno, es una divergencia no tan marcada realmente, ahora que lo pienso. No está tan fuerte como para decir, no lo tomaría como divergencia, pero está cerca de serlo. Si esto era un poquito más elevado, quizás podríamos hablar de eso. Pero bueno, la cuestión acá es que, bueno, tenemos los datos de desempleo que están tirando el mercado abajo, que yo creo que hubiera caído mucho más si Nvidia era negativo, que no pasó y está retomando fuertemente al alza. Ahora, ¿qué tenemos en términos generales? Por otro lado, recordemos que habíamos hecho en el newsletter que tenemos semanal, totalmente gratuito, ahora les voy a hablar de eso. Tenemos que, habíamos comentado de los gaps que había en varias acciones, que en particular, por ejemplo, el de Jumia, que vamos a hablar acá. Miren cómo nosotros lo habíamos hablado cuando estaba más o menos en esta región de acá. Y el Jumia hizo un intento de subir y romper, no pasó. Esta es la típica falsa ruptura. Y miren lo que está sucediendo, exactamente lo que dijimos ahí. Así que si estabas suscrito a este newsletter, lo hubieras recibido y analizado 2 semanas antes. ¿Qué fue lo que pasó? Uno mucho acá puede pasar que se quiera tentar y decir, bueno, va a romper y me meto. Rompe, hace un máximo y se descarga fuertemente como sucedió, y esto te liquida y te deja bastante seco. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver en este punto de acá? En Jumia, por ejemplo, o en otros. Que tenía un gap a formar. Por otro lado, tenemos que es una cripto que en general son una de las más golpeadas cuando algo pasa como malo en el mercado. Entonces, esto fue una típica bull trap donde entraron todos acá, por ejemplo, y se vendió. Y ahora está retrocediendo a la zona que comentábamos. ¿Qué habíamos comentado en el video? Bueno, vamos a ir sin muy lejos. Miremos acá. Este es el newsletter semanal de forma gratuita que reciben si se suscriben. Suscribirse es completamente gratuito. Ponen su correo acá, se suscriben y una vez por semana van a recibir un resumen de todo lo que sucedió en el mercado la semana anterior, lo que podemos esperar de la semana que viene, la semana entrante, y también eventos del calendario económico. Miren, por ejemplo, acá les muestro cómo es empieza la semana del 13/05, o sea que se mandó con previsión para la semana del 13/05 esto. Este fue el de hace 2 semanas. Se mandó el 10 de mayo, o sea, se mandó 3 días antes de que comience la semana. Bueno, tenemos una frase de la semana, tenemos lo que hay que saber de la semana que pasó, es decir, que la semana pasada sería la semana del 6/5 para esa fecha, lo que sucedió. Tenemos los eventos económicos de esa semana del 13, la entrante, digamos, para estar atentos a qué puede generar volatilidad y qué no. Y luego un análisis de los activos interesantes, tanto cripto como acciones. Y acá pueden ver cómo hablamos de Jumia, que en este caso estábamos comentando que había un gap que podría cerrarse en cualquier momento y sería una interesante
ver qué sucede luego del cierre del gap, una posible entrada si es que encuentra un soporte en esas zonas. Lo mismo con Tesla, lo mismo con Apple en este caso, Meta también habíamos hablado. En el caso de Apple está todavía un poco alcista, yo creo que en algún momento va a tener que cerrar esto porque, bueno, no hay demasiada previsión por ahora, pero hay que ver eso. Y bueno, en el caso de Bitcoin habíamos comentado que esto está en una zona de soporte saludable que tocó la media móvil semanal de 20 semanas y retomó el alza y ahora se mantiene así, que se veía bastante saludable. Entonces, si ustedes estaban suscriptos, recibían esto en su correo una vez por semana, lo pueden recibir. Acá, por ejemplo, tienen la última semana, que es se mandó el 18 de mayo, que hablando de la semana del 20 del 5, la semana que estamos haciendo este video, donde tienen de nuevo lo que hay que saber de la semana, comentarios importantes que sucedieron esa semana, lo que va a venir en la semana esta, que es la presente. De hecho, por ejemplo, acá tenían para el miércoles que estoy haciendo este video, para el jueves que estoy haciendo este video, teníamos el dato de solicitudes de desempleo, que era a las 8:30, hora UTC, hora Nueva York, y tenemos que la volatilidad era alta como prevista, entonces como que iba a afectar fuertemente, y así pueden estar atentos a todo. Después un análisis de los activos, que se puede ver interesante y demás. Y luego, ¿qué más podemos, en términos generales, esperar del mercado, o qué podemos ver como una acción o una cripto interesante para analizar? Eso sería para que se suscriban ustedes. Les dejo el link en la descripción del video donde pueden entrar y suscribirse a este newsletter que se manda una vez por semana de forma totalmente gratuita, y te enterás de lo que sucede en el mercado, qué sucedió, qué puede suceder, y así están atentos y pueden saber un poco el contexto para tomar decisiones ustedes por su cuenta. Ahora hablemos de una cosa más, una oportunidad interesante que se está dando, que recuerden que habíamos hablado, por ejemplo, del juego cripto que hablamos hace 1 o 2 semanas, que se comportó bastante bien el activo, o sea, tuvo un 100% de crecimiento en su listado, por lo tanto estamos bastante bien con eso, por lo menos yo que entré. Cada uno luego hace su propio análisis, yo simplemente comento las oportunidades que veo en el mercado. ¿Qué tenemos acá? En este caso tenemos una plataforma interesante, otra joyita de Tencent propiamente dicho, que estamos hablando de SolarX. SolarX es lo que está buscando, es que se pueda minar cripto a través de energías renovables. Sería minar su propia moneda, que estamos hablando de la SolarCoin básicamente, que en este caso, bueno, tiene unas cuantas, son más que SolarCoin, se llama SXCH, el nombre del activo, del token, por así decirlo, que es el que se mina. Y bueno, se hace esto sobre una blockchain que es la L1 SolarX, que la idea justamente es que puedan minar tanto de día como de noche sin depender de una factura eléctrica, porque tienen su propio modelito de máquina de minado con su panel propiamente dicho, que también, bueno, entre otras características, acá lo pueden ver, tiene 50 horas de minado con una sola carga, se puede minar off-grid, es decir, desconectado de la red, y además se puede, bueno, obviamente por el minado generar ingresos pasivos. Acá tiene un poco el aparato, cómo funciona, un poco de explicación de qué es, de qué se trata la Layer 1, que sería la blockchain, la SolarX blockchain, y un poco algunos comentarios sobre la autonomía, la aplicación móvil, entre otras cosas. De hecho, pueden conseguir esta máquina para minar, y un poquito el roadmap detallado junto con los tokenomics, que lo pueden ver acá. En general se ve bastante interesante. Acá pueden ver el equipo también si quieren chusmear un poco quién lo está armando, entre otras cosas, pero se ve bastante interesante. Por otro lado, se sumó como CEO, que es una noticia interesante, y no solo interesante, sino también que puede ser bastante bullish, el ex director de Kraken, así que ahí se puede ver de forma interesante cómo podría reaccionar el precio por esta novedad. El lanzamiento va a ser en varios exchanges. Uno de ellos creo que era, bueno, uno de ellos es MEXC, que es donde se lanzó también el juego anterior que hablamos. El otro es BitGet y el otro es PancakeSwap, que bueno, ya sería un Decentralized, un DEX, pero se va a lanzar el 24 de mayo a las 15 horas set o 13 UTC. Así que sería el día de mañana. Estén atentos a eso porque puede ser interesante. Bueno, otro comentario adicional también es que levantó $3 millones ya a través de Tencent, lo cual no es poca cosa, y está auditado por Certica. Así que les dejo el link del Telegram para que puedan enterarse de lo que sucede con esta cripto y con este lanzamiento, y también la web de la plataforma, así pueden chusmear un poco mejor el white paper, pueden chusmear el roadmap y los tokenomics por su cuenta para ver qué les parece a ustedes. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, deja tu like y tu comentario, y nos vemos en el próximo.